una postura espiritual puede influir de una manera muy directa, porque es de allí donde tomamos cuando vamos a abordar desafíos, cuando vamos a tomar decisiones, cuando nos relacionamos entre nosotros como hermanos o como matrimonio o con los hijos. Y una postura también puede ser una fuente de consuelo, de guía y de fortaleza en diferentes etapas de nuestra vida o incluso en momentos de dificultad. Yo recuerdo que cuando comencé en el reino de Dios, cuando el Señor me atrajo con lazos de amor, una de las cosas que a mí más me impactó y me tomó un tiempo procesar era ver a Dios como Padre. Porque yo venía de la religión tradicional, entonces yo estaba acostumbrado a ver una figura atrás de la iglesia o monumentos, pero siempre veía un Dios de alguna manera lejano. E incluso cuando yo veía la cruz, para mí representaba derrota, no victoria. No tenía el entendimiento de lo que significaba ver a esa persona ahí crucificada. Entonces fue un proceso definitivamente del Espíritu para yo poder empezar a entender la paternidad de Dios. Y no creo que ya la entienda. Yo creo que todavía estoy aprendiendo de su paternidad y creo que todos vamos a seguir aprendiendo. Todavía hay muchas cosas que necesitamos sanar. Todavía hay muchos traumas en nuestra vida, bien sea que tuviste un buen papá o un papá ausente o no tuviste papá. No importa, siempre vamos a tener que enfrentar desafíos en ese sentido. Y claro, para mí al principio levantar mis manos al cielo y decir Abba o decir papito Dios, papá, era bastante difícil, era bastante complicado. Obviamente, por gracia de Dios y el espíritu de adopción es el que hace eso, eh, fui sanando y sigo siendo restaurado en esa paternidad de Dios. Y, y creo que cuando Jesús, estoy seguro que cuando Jesús caminó por esta tierra, Él entregó un diseño de paternidad. O sea, lo que más enseñó Jesús estando aquí era su relación con el Padre. Jesús vino a modelar una relación con Dios Padre. Y eso causó bastante impacto en la vida de los religiosos de la época, porque ellos no estaban acostumbrados a relacionarse con Dios de esa manera. Entonces, ¿qué representa el Padre en nuestras vidas? El Padre que cada uno de nosotros tiene es una figura natural puesta por Dios. Eso es lo primero que tenemos que entender. O sea, no fue casualidad el papá que tuvimos. Dios lo puso y ya está. Y Dios en soberanía puso ese papá. Pero esa figura natural en un buen diseño debería haber representado protección, provisión y propósito. O en alguno de esos aspectos. Y yo sé que quizás en alguno de esos aspectos o en todos estamos ponchados. Pero esa es la figura que nos tocó, esa es la figura que Dios puso y esa fue la persona que Dios necesitó con el ADN correcto para que nosotros estemos aquí en esta tierra. O sea, Dios no se equivocó. Así tu papá en algún aspecto o en muchos haya sido malo. Empezar a entender esa verdad nos va a ayudar a encaminar en una paternidad correcta. Entonces, cuando nosotros empezamos a vivir nuestra vida espiritual, empezamos a comprender la importancia que tiene o que tuvo el Padre natural en nuestra relación con nuestro Dios y Padre. Y empezamos a entender eso. Y cuando somos cristianos, cuando nos hemos consolidado en el reino de Dios, los que Dios nos da el privilegio de tener hijos y cuando los tenemos teniendo fe, estando en la iglesia, queremos ser la mejor versión de papá en la vida de nuestros hijos porque entendemos la importancia. ¿Y nos vamos a equivocar? Sí. ¿Somos infalibles? No. Definitivamente, somos seres naturales en comparación con un Padre eterno, bueno, bondadoso, misericordioso. O sea, tantos atributos que Dios Padre pueda tener en nuestras vidas.
y en su propia naturaleza. Lo que sí es cierto es que esa figura paterna en nuestra vida nos pudo haber marcado con estereotipos, con paradigmas, o en algunos casos con algunas cosas positivas o muchas cosas positivas. Y los padres terminan siendo el ejemplo para sus hijos, un marco de referencia, pero lo que sí es que sin excepción, desde la paternidad natural, nosotros vamos a empezar a conectarnos y a visualizar una paternidad divina. Eso sí no tiene ninguna excepción. Entonces, muchas personas en la iglesia, me he encontrado, incluso pueden estar en el liderazgo, siguen lidiando con problemas derivados de la paternidad. O sea, yo siendo pastor, tuve que lidiar con problemas derivados de una mala paternidad. O sea, hace 2 o 3 años, Dios me empezó a confrontar con cosas, y voy a profundizar mucho más en las próximas semanas, porque voy a ser muy vulnerable en esta serie. Siempre soy vulnerable, o sea, más vulnerable. Pero en las próximas semanas voy a abrir bastante mi corazón, porque Dios empezó a confrontarme con cosas delicadas en mi vida espiritual que tenían que ver con distorsiones por la paternidad y traumas con los cuales yo todavía estaba lidiando. El pastor. ¿Qué ese es el termómetro? Pues yo no soy una figura superior ni más que ustedes, pero si el pastor está viviendo esas cosas, por favor presten atención, porque puede ser que usted esté viviendo cosas en su vida como si nada y tiene cosas que evaluar y tiene que revisar, porque puede estar lidiando con cosas difíciles, aún con traumas, y ni siquiera darse cuenta. Entonces este tiempo a ti te va a servir para que el Espíritu Santo te muestre cosas que no eran, tú no estabas sensible a ellas. Hay una porción en la Biblia que dice que el Señor nos ayude de nuestros pecados ocultos, que el Señor nos salve de esos pecados ocultos, que nos muestre esos pecados ocultos. Bueno, hay cosas que son ocultas a nosotros mismos, pero con ellas estamos lidiando. Y Dios va a empezar a mostrarnos, a ver esa paternidad mala o distorsionada, para podernos conectar con el diseño original. Pero si así está la iglesia, imagínense cómo está la gente que no conoce a Dios. O sea, si nosotros de alguna manera estamos rotos, estamos quebrados en algunos aspectos, estamos enfrente de una generación que no conoce a Dios Padre y que está buscando llenar sus vacíos emocionales con cosas, con gente o con momentos. Y por eso es que el mundo cada vez se aparta más de Dios y le dan la espalda al Señor. Y me gusta mucho un pasaje en el libro de Juan que está hablando de Jesús y su rol en nuestras vidas. Dice que los que aceptaron a Jesús y creyeron en Él, les dio el derecho de ser hijos. O sea, en el momento que nosotros aceptamos el plan de salvación en nuestras vidas, entendemos el valor de lo que significa la cruz, la muerte de Jesús por nuestros pecados y su resurrección, en ese momento que lo aceptamos y creemos en Él, inmediatamente nosotros hacemos un cambio en nuestra línea de nacimiento espiritual. En ese momento nosotros tenemos un derecho, pero yo encuentro muchos creyentes y muchos cristianos que no están viviendo de acuerdo al derecho que tienen de ser hijos. Y que Dios nos ayude a entender cuáles son nuestros derechos. Porque por ahí, si nosotros no entendemos nuestros derechos y no los conocemos, no estamos haciendo que se apliquen algunas leyes espirituales que deberían estar funcionando a nuestro favor. Entonces es muy importante este tiempo, que Dios nos dé claridad, que Dios nos dé revelación, que Dios nos dé entendimiento, para que podamos entrar en esa temporada espiritual que yo creo que es la que va a terminar generando, estoy seguro que es la que va a generar que nosotros podamos seguir escalando a ese tiempo de florecimiento y a ese tiempo de fruto. Y veo cosas muy buenas ya, pero hay más. Hay más en el corazón de Dios para
para tu vida, hay más en el corazón de Dios para mi vida, hay más en el corazón de Dios para nosotros como iglesia, hay más, Dios tiene más, Dios es grande, Dios es poderoso, Dios es misericordioso, Él tiene tanto para darnos y tenemos que disponernos para eso. Pero usted no es hijo de Dios porque nació, no todos los que nacieron son hijos de Dios. Hay mucha gente en el mundo que no es hija de Dios, son creación de Dios, pero son como una mata, como un perrito, como una abejita, son creación. ¿Por qué? Porque lo que uno tiene que hacer es aceptarlo y creer en Él. Eso es lo que nos da el derecho de ser hijos. Entonces no tiene que ver con ningún acto, con ningún deseo humano, sino porque así Dios lo quiere. O sea, a Dios le dio la gana que seamos sus hijos. A Él le dio la gana. Ese es el corazón de Dios para quienes lo aceptan y creen en Cristo. Por eso la palabra dice que Cristo es el camino. ¿A quién? Al Padre. Es la verdad y es la vida. Y solamente a través de Él podemos llegar a nuestro Padre Celestial. Entonces ese capítulo de Juan es de mucha revelación para cada uno de nosotros, porque lo que hace es que revela la naturaleza divina de Cristo como el verbo, como la palabra de Dios, pero también está hablando de que Cristo no es un momento involuntario, está hablando del carácter eterno del Hijo de Dios y del plan para que habitara en este mundo y pudiera mostrarnos al Padre. O sea, todo era un diseño para que nosotros nos encontráramos con la paternidad de Dios. ¿A través de quién? A través de Cristo. Y los que creen, o los que hemos creído, recibimos perdón por nuestros pecados, lo terminamos aceptando, creemos en Él y nos da ese derecho de ser hijos. Y hay una porción que me inspira mucho y creo que esta palabra definitivamente ya ha sido cumplida bíblicamente, es una profecía cumplida bíblicamente, pero creo que es una palabra que tiene mucha vigencia para nosotros y por lo menos como iglesia creo que esta ha sido una de las porciones que más nos ha acompañado en casi 15 años de existencia. Esta ha sido una palabra que ha estado siempre muy presente y está en el libro de Malaquías, en el capítulo 4, el versículo 6, dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y esta palabra es muy poderosa. No sé a usted, pero cuando yo proclamo esta palabra, como que hay un río que se remueve en mi interior, como que hay algo espiritual que se activa. Cada vez que lo proclamamos hay una activación en el mundo espiritual, porque existe una oposición a esta verdad cumplida, a esta promesa cumplida bíblicamente en la palabra. Y siempre vamos a tener que remar, siempre vamos a tener que luchar, siempre vamos a tener que trabajar en pro de mantenernos conectados con nuestros hijos de una manera sana. Porque puede ser que haya conexión de paternidad o de maternidad, que son cosas diferentes, y lo voy a hablar próximamente y voy a despredicar y las próximas semanas van a ser muy poderosas desde hoy, pero la gran verdad es que muchas relaciones entre padres e hijos son tóxicas y se han hecho mal por años. ¿Por qué? Porque ¿cómo tú vas a ofrecer una buena paternidad o una buena maternidad si tu relación con Dios Padre no es verdadera y no es buena? Imposible. Imposible. Entonces, que Dios pueda sanar nuestros corazones para tener relaciones saludables también con nuestros padres. Y en esta porción de Malaquías se enfatiza la diferencia entre los que temen al Señor y los que no, diciendo que los justos serán sanados y resplandecerán como el sol. Quiere decir que el corazón de Dios Padre siempre va a hacer que nosotros volvamos al diseño original. Pero hay algo que tiene que pasar para volver a ese diseño original. Tenemos que experimentar la restauración para poder vivir la reconciliación. Dos palabras claves: restauración, reconciliación.
Entonces esta promesa bíblica que ya se cumplió con Juan el Bautista, porque él fue el que preparó el camino para la restauración de todas las cosas. Juan predicó del arrepentimiento. Juan fue el que predicó lo que Cristo iba a hacer y anunció la reconciliación de la humanidad con Dios a través de Jesucristo. Y por eso el corazón del Padre es que nosotros podamos experimentar una verdadera paternidad. No solamente para dársela a nuestros hijos, sino también para recibirla de parte de nuestro Dios. Entonces, sin importar tu edad, si eres joven, si eres adolescente, si eres ya grandecito, si eres un abuelo, sin importar tu edad o el trasfondo que tuviste, si tuviste padre o no, si él fue bueno o no tan bueno, todos necesitamos sanar y nunca es tarde para recibir esa sanidad emocional. Una persona sana va a poder ofrecer una paternidad sana. Una mujer sana va a poder recibir una paternidad de Dios sana. Un hombre sano va a ofrecer una paternidad sana. Y las tres cosas fundamentales de la paternidad, ya se las dije, cuando no operan, entonces hay espíritus incorrectos que están operando. Porque si lo verdadero no está establecido, hay cosas que el diablo va a colocar. Todo vacío en nuestra vida que no está en manos de Dios, el diablo va a rellenarlo con cosas falsas e incorrectas. Y aquí es donde uno empieza a decir, uy, sí, yo he lidiado con esto. Aquí hay ausencia de paternidad en mi vida. En la provisión, una de las características de la paternidad sana es ser un padre que provee. Cuando tú no tienes una paternidad sana, se manifiesta un espíritu de miseria, porque es lo contrario. Entonces, si tú no has experimentado la provisión de Dios, si eres hijo de un padre que fue irresponsable, que no daba el sustento, no llevaba el sustento, la mamá era la que tenía que echarse al hombro el trabajo, o creció de una pareja divorciada o separada, o que el padre lo abandonó siendo un niño, mucho peor, no ha experimentado la provisión de parte de un papá. Entonces toda la vida va a tener que lidiar, a menos que Dios Padre sane y le permita a Dios Padre que trabaje, con un espíritu de miseria. Y siempre va a haber miseria en su vida. Y miseria no tiene que ver solamente con que está desarreglado o que está mal vestido. No confunda los términos. Yo no estoy hablando de pobreza, porque la miseria tiene que ver con algo que no está bien establecido en tu identidad como hijo. Una vida miserable. Otra de las características de una paternidad saludable es la protección. Un papá brinda protección. Si está en la noche y algo malo va a pasar, pues el papá se va a levantar y va a enfrentar cualquier circunstancia que quiera venir a dañar la integridad del hogar. El papá está ahí para proteger. Si en la calle está pasando algo, si alguien te quería robar cuando era niño, era el papá el que iba a defenderte, el que iba a cuidarte, el que iba a estar pendiente. El papá es el que protege. Pero si tú no has tenido esa protección, ¿qué vas a experimentar? Abandono. Un espíritu de abandono. Y entonces son personas que siempre se sienten solas, que tienen miedo a quedarse solas, que siempre tienen que estar rodeadas de gente, que no disfrutan de la solitud de estar con Dios, sino que el abandono siempre es algo que se está manteniendo. Ninguna relación es estable, no tienen buenas relaciones con sus hijos, han tenido 2, 3, 4, 5 maridos y el quinto todavía no es, como decía Jesús. ¿Por qué? Porque siempre hay algo que va a hacer tendencia al abandono. Siempre va a hacer tendencia a abandonar. Y lo tercero fundamental de la paternidad es el propósito. Si no hay propósito, se manifiesta en ellos un espíritu de orfandad. Porque el principal propósito de nosotros como hijos el principal propósito de nosotros, de nuestras vidas, es ser hijos de Dios. Porque a Dios le dio la gana. Él le plació. Él quiere que nosotros seamos sus hijos. Entonces el propósito no tiene que ver directamente con lo que hacemos para Dios, sino con lo que somos en Él. Y somos hijos.
Y si no somos hijos, si no tenemos este entendimiento, somos huérfanos. Hay orfandad. No estamos en nuestro diseño correcto. Y lo que yo quiero hacer con esta introducción de postura de paternidad a ustedes es que podamos entender cosas fundamentales. Si somos hijos de Dios, porque hemos creído en Él, porque lo hemos confesado, ninguna circunstancia, ausencia que estemos experimentando es el final que Él tiene preparado para nosotros. Nosotros tenemos que confiar que Él va a proveer todo lo que necesitamos y que nunca nos va a faltar nada, ni vamos a mendigar pan, porque somos hijos de Dios y es nuestro derecho. Nosotros tenemos que entender y remover de nosotros toda incredulidad, entendiendo y todo miedo, entendiendo que Él es nuestro protector. Dios nos protege. Así no hayamos tenido buenas referencias, el Señor nos protegerá de todo mal. Él protegerá nuestra vida. Él protege nuestra entrada y nuestra salida. Ese es el corazón del Padre para cada uno de nosotros. Tenemos que remover todo miedo, toda inseguridad. Muchas veces uno está, yo lo he dicho muchas veces, hasta montándome un avión yo tenía miedo. Menos mal ya Dios me sanó de eso. Pero hasta montarme en el avión me daba miedo. Hay gente que le da miedo estar en un carro, estar en la calle. Y ahora en los tiempos que estamos viviendo mucho más. Gente encerrada, gente que no se atreve a salir. Pero Él es nuestra protección. Dios Padre es nuestra protección. Y en Él nosotros somos sus hijos. Dice Efesios 1:11, hablando de Cristo, también en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito. O sea, ya Él había planificado que nosotros seamos hijos. Él lo predestinó, Él lo planificó desde la eternidad. Desde aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Dios Padre es soberano. Y Dios Padre, si nosotros estamos dispuestos, va a cumplir su propósito en nuestras vidas. Pero no podemos huir, tenemos que disponernos. Le decía yo a Eri ayer, la razón de ser de muchas cosas que nosotros hemos vivido, a pesar de las adversidades, porque las han habido, es que tú y yo nos dispusimos para que Dios hiciera con nosotros lo que Él quisiera. Y nunca nos movimos en nuestra propia voluntad o en nuestro propio deseo. Eso creó un cerco de protección alrededor del Team Díaz. Porque fuimos ceñidos al corazón de Dios. ¿Es mérito personal? No, la gloria es para Dios. Porque yo muchas veces me desanimé, muchas veces quise abortar, muchas veces quise huir, pero como había una disposición en el corazón, Él se encargó de guardarnos en medio de cualquier circunstancia para que pudiéramos seguir en pro del propósito que Él había predestinado desde la eternidad.